que hacerte una confesión. La semana pasada fui a cenar a un restaurante peruano por primera vez y fue increíble cuando probé el primer bocado de ceviche con su leche de tigre y su canchita crocante. Casi me pongo a llorar. ¡Qué cosa tan rica! Te entiendo perfectamente. Y hay algo que siempre me llama la atención de los peruanos. Cuando hablan de su comida, cambia hasta la forma en que la cuentan. Como psicólogo, eso me parece fascinante, porque la comida deja de ser solo comida. Se convierte en una forma de decir, estos somos nosotros. Por eso la defienden con tanto orgullo. Por eso, hablar de comida con un peruano es tocar un tema muy especial para ellos. Te explican qué lleva el ají amarillo, por qué la causa es diferente y por qué en Pisco es peruano. Y lo hacen con un entusiasmo contagioso. Pero claro, si estás aprendiendo español o visitas Perú por primera vez, abrir una carta puede sentirse como estar en otro planeta. Por eso, bienvenidos a Real Spanish Voices. Hoy, en este episodio, viajamos hasta Lima para descubrir una de las gastronomías más famosas del mundo. Y de paso, vamos a aprender un montón de palabras que probablemente nunca hayas visto en un libro de español. Nombres de ajíes, pescados, platos y expresiones que escuchas cuando un peruano habla de comida. Para el diálogo de hoy tenemos una escena preciosa. Una chef peruana lleva a su amiga española a un guarique familiar, uno de esos restaurantes sencillos, donde la comida habla por sí sola. Carmen, su amiga, no tiene idea de qué pedir, así que Elena la va guiando plato por plato. Lo bonito de este diálogo es que no solo vas a aprender vocabulario, también vas a escuchar cómo un peruano habla cuando quiere convencerte de probar un plato. Y créeme, después de este episodio, es muy posible que te dé hambre. Escuchemos. Ya llegamos, Carmen. Este es el guarique del que te hablé. No será el restaurante más elegante de Lima, pero aquí se come espectacular. A ver, abre la carta sin miedo. Oye, Elena, pero esto parece otro idioma. A ver, ceviche clásico con leche de tigre, luego anticuchos de corazón, causa limeña. Espera, corazón de verdad, de res. Oh, a mí la casquería me da un poco de cosa, tú sabes. Ay, Carmencita, no lo descartes antes de probarlo. Sí, es corazón de res, pero primero se marina con ají panca, ajo, comino y un chorrito de vinagre. Después va directo a la parrilla. Queda suave, jugoso y con un sabor buenísimo. Ya verás que al final vas a querer otra. Bueno, eso ya suena bastante mejor, pero explícame una cosa. ¿La leche de tigre lleva leche de verdad o solo se llama así? Porque pescado crudo con leche no me convence nada. No, tranquila, no lleva leche. La leche de tigre es juguito que queda cuando el pescado fresco se marina con limón, cebolla morada, ají limo y cilantro. Tiene un sabor intenso, ácido, un toque de picante y hay quienes dicen que hasta te devuelve la energía. Después lo acompañan con choclo y con canchita bien crocante. Es una maravilla. Pues dicho así, se me está haciendo la boca agua. ¿Y para tomar con pisco sour? Pero primero, una chicha morada bien fría. Ya después, si quieres, pedimos un pisco sour. Y para compartir, un lomo saltado recién hecho, con sus papitas doradas y su arroz. Ahí vas a entender por qué todo el mundo habla de la cocina peruana. Mira, Elena,
Me pongo en tus manos. Pide lo que quieras, porque ya me convenciste. ¡Qué conversación tan rica! Y sí, ya me dio hambre otra vez. Lo que más me gusta de Elena, la chica de Perú, es que nunca intenta convencer a Carmen diciéndole simplemente que la comida es buena. Le cuenta cómo se prepara cada plato, qué ingredientes lleva y por qué vale la pena probarlo. Sin darse cuenta, hace lo que hacemos todos cuando hablamos de algo que nos apasiona. Queremos que la otra persona lo vea con nuestros propios ojos. Y todo empezó con una palabra muy limeña, guarique, James. Si alguien viaja a Perú, ¿qué es de esas palabras que vale la pena aprender, verdad? 100%. Un guarique, que también se escribe con W, es uno de esos restaurantes pequeños que muchas veces pasan desapercibidos. No siempre son elegantes, pero la comida suele ser espectacular. Son lugares que los mismos peruanos recomiendan entre amigos, como quien comparte un pequeño secreto. Después vino el primer choque cultural. Carmen leyó Anticuchos de corazón y enseguida pensó en la casquería. En España, esa palabra, casquería, se usa para hablar de las vísceras o de las partes del animal como el hígado, el corazón o los intestinos. Y claro, hay gente a la que eso le da un poco de impresión. Y fíjate en algo curioso. Elena no intenta convencerla diciendo pruébalo porque sí. Primero le explica cómo se prepara. Habla del marinado, de las especias, de la textura y solo después le dice que está delicioso. Como psicólogo, me parece interesante porque cuando algo nos da desconfianza, entenderlo suele ser el primer paso para animarnos a probarlo. Y la confusión más divertida fue la de la leche de tigre, que es muy normal pensar que lleva leche de verdad. A Carmen le pasó exactamente eso, pero en realidad que es el jugo del ceviche, lleno de sabor del pescado, el limón y todos los ingredientes del marinado. Y ahí está parte de la magia del ceviche. Cada acompañamiento aporta algo distinto. El pescado es suave, el limón le da frescura, el choclo aporta un sabor más dulce y la canchita ese toque crocante que cambia completamente cada bocado. Es uno de esos platos donde todo está pensado para que ningún ingrediente le robe protagonismo a los demás. Y para cerrar, Elena pidió un lomo saltado y mencionó otra palabra importante, la cocina chifa. Esa mezcla entre la tradición peruana y la influencia china es una de las cosas que hace tan especial la gastronomía del país. Si disfrutan descubrir el español a través de conversaciones reales como esta, no olviden suscribirse a Prophet James Spanish. Cada semana viajamos a un país diferente del mundo hispano para aprender cómo habla la gente en situaciones de la vida cotidiana. Y antes de volver al diálogo, fíjate en dos expresiones muy útiles que dijo Carmen. Se me está haciendo la boca agua y me pongo en tus manos. Hacérsele a uno la boca agua significa empezar a salivar o tener muchísimas ganas de probar algo delicioso. Y ponerse en manos de alguien es confiar en esa persona y dejar que tome la decisión por ti. Justo eso hizo Carmen, cuando dejó que Elena eligiera todo el menú. Ahora, volvamos a escuchar la conversación. Esta vez vas a notar muchos más detalles, qué es un guarique, cómo Elena describe cada plato y por qué Carmen termina confiando completamente en sus recomendaciones. Y no solo escuches las palabras. Fíjate también en el entusiasmo
con que Elena habla de su comida. Ahí también hay mucho español real. Vamos con el diálogo. Ya llegamos, Carmen. Este es el Guarique del que te hablé. No será el restaurante más elegante de Lima, pero aquí se come espectacular. A ver, abre la carta sin miedo. Oye, Elena, pero esto parece otro idioma. A ver, ceviche clásico con leche de tigre, luego anticuchos de corazón, causa limeña. Espera, corazón de verdad, de res. Oh, a mí la casquería me da un poco de cosa, tú sabes. Ay, Carmencita, no lo descartes antes de probarlo. Sí, es corazón de res, pero primero se marina con ají panca, ajo, comino y un chorrito de vinagre. Después va directo a la parrilla. Queda suave, jugoso y con un sabor buenísimo. Ya verás que al final vas a querer otra. Bueno, eso ya suena bastante mejor, pero explícame una cosa. ¿La leche de tigre lleva leche de verdad o solo se llama así? Porque pescado crudo con leche no me convence nada. No, tranquila, no lleva leche. La leche de tigre es juguito que queda cuando el pescado fresco se marina con limón, cebolla morada, ají limo y cilantro. Tiene un sabor intenso, ácido, un toque de picante y hay quienes dicen que hasta te devuelve la energía. Después lo acompañan con choclo y con canchita bien crocante. Es una maravilla. Pues dicho así, se me está haciendo la boca agua. ¿Y para tomar un pisco sour? Pero primero una chicha morada bien fría. Ya después, si quieres, pedimos un pisco sour. Y para compartir, un lomo saltado recién hecho, con sus papitas doradas y su arroz. Ahí vas a entender por qué todo el mundo habla de la cocina peruana. Mira, Elena, me pongo en tus manos. Pide lo que quieras, porque ya me convenciste. Definitivamente, cuando termine de grabar, me voy a buscar un ceviche. No hay forma de escuchar este episodio y no tener hambre. Yo voy contigo. ¿Sabes qué me encanta de la comida? Que tienes esa capacidad de reunir a la gente alrededor de una mesa. Al final, muchas de nuestras mejores conversaciones pasan precisamente ahí. Y hablando de comida, tenemos una pregunta para ustedes. Cuéntenos en los comentarios cuál es el plato típico de su país que siempre recomendarían a un extranjero. Y lo más importante, descríbanselo en español de una manera que nos dé muchísima hambre. Vamos a leer todos esos comentarios. Me encanta descubrir platos nuevos a través de ustedes. Cuídense mucho, disfruten de la buena comida y nos vemos en el próximo episodio de Real Spanish Voices. Un abrazo. Buen provecho a todos. Los queremos mucho. Voces reales que